Bueno, gracias a Dios por que nos permite despertar un día más, porque nos permite en su gran amor y en su gran misericordia poder ver a nuestros hijos, a nuestros padres, a poder respirar, poder tomarnos una botita de agua, poder percibir todo lo que está a nuestro alrededor. Es una bendición. Y eso es gracias a la soberanía de Dios y a su amor. Siempre lo hemos comentado aquí y la misma palabra lo dice, que el Señor es como un padre para nosotros. A veces nos cuesta trabajo percibirlo de esa manera, pero realmente el Señor es como un padre y es bueno que lo percibamos de esa forma. El día de hoy te quiero hablar de un tema especial que todos lo experimentamos de alguna u otra forma. ¿Quién en su vida no se ha sentido desesperado? ¿Quién en su vida no se ha sentido estresado? ¿Quién en su vida no se ha sentido angustiado? Yo creo que todos, en algún sentido o en alguna forma nos hemos sentido así o nos llegaremos a sentir así. Esto es algo de lo cual ningún ser humano hasta el día de hoy y de lo que yo conozco, nadie se ha podido escapar de esa sensación de incertidumbre. Y siempre nos pasa o nos puede llegar a pasar. Todos hemos experimentado ansiedad, todos hemos experimentado frustración, todos en alguna vez nos hemos estresado o nos hemos angustiado tanto que a veces nos enfocamos tanto en una cosa que dejamos de percibir lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que dejamos de ver lo que le está sucediendo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados en una situación que perdemos ahora sí que el sentido de lo que pasa a nuestro alrededor. La impaciencia puede jugarnos una mala jugada cuando nosotros se lo permitimos. Mientras la espera se vuelve imposible de soportar, nuestro cuerpo está experimentando, fíjese, procesos químicos que nos pueden llevar a consecuencias desfavorables. El cuerpo humano es tan perfecto, está diseñado de una forma tan especial que nos alerta de muchas cosas para que nosotros podamos manejarlo de la forma correcta. Pero cuando nosotros no lo hacemos así, nuestro cuerpo empieza a mostrar de alguna u otra forma que necesitas controlarte. Y mi hermana me voltea a ver mucho porque recientemente nos ha tocado experimentar algunas consecuencias de esto y ahorita se los voy a platicar. Hay 4 procesos químicos que pasan en nuestro cuerpo, específicamente en nuestro cerebro, que nos alertan acerca de cuando nos sentimos frustrados, estresados, impacientes, cuando la situación no se resuelve y estamos pero exageradamente tan enfocados en ella, llega un punto en que nuestro cuerpo empieza a mandar señales. Una de estas señales es que nuestro cuerpo libera cortisol. Los que no saben, el cortisol es la famosa llamada hormona del estrés. Esta se libera en situaciones de impaciencia, especialmente si la impaciencia se convierte en una experiencia prolongada. Normalmente esta hormona funciona para que tú y yo estemos alertas de una situación, pero cuando esto es tan prolongado, fíjense que el cortisol tiene una función que puede hacernos daño como si fuera un veneno químico en nuestro cuerpo. Otra de las cosas que sucede es que nuestra dopamina empieza a disminuir y esta es una especie de hormona que está enfocada o al placer o a la recompensa. Entonces, a veces cuando estamos tan estresados, esta sustancia se empieza a segregar, pero de una manera mínima. Y esto sucede cuando nuestras expectativas no se cumplen de inmediato. Otra cosa es que se activa nuestra amígdala. La amígdala, una región del cerebro asociada con la respuesta al miedo y a la emoción, se activa cuando estamos impacientes. Esta activación puede intensificar la sensación de urgencia y la respuesta emocional, haciendo que la impaciencia sea más intensa. Y número 4, se reduce la función de la corteza prefrontal.
que es la responsable de la toma de decisiones racionales y la autorregulación. Por eso muchas veces cuando estamos tan estresados, se nos recomienda que no tomemos decisiones. Tampoco cuando estemos muy emocionados, se nos recomienda que no tomemos decisiones. Porque muchas veces tomamos decisiones no de forma racional, sino lo hacemos de una forma tan emocional que después vienen consecuencias que no deseamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nos sentimos extasiados para bien o para mal, porque puede suceder algo de lo cual nos podemos arrepentir. Por ejemplo, en mi caso, yo les quiero platicar, yo tiendo mucho a estresarme, y hubo hace un tiempo atrás que por 4 años estuve pasando por una situación en la cual en mi cuerpo empecé a tener una resequedad en esta área, que yo no entendía por qué. Y me tocó cuando iba a consultas preguntarle a los doctores y yo pensaba que era algo de la piel, una infección o algo en la piel y no tenía nada de eso. Y un día un doctor me dijo, ¿sabes qué? Tú te la vives estresado, ¿verdad? Y le dije, pues no sé, no, yo pienso que no. Me dice, ¿hay algo que te esté sucediendo que por lo cual tú puedas pensar que estás estresado? Y entonces le empecé a contar todo lo que me había sucedido y el doctor se quedó así, pues, pues lo dices de una forma muy tranquila, pero estás viviendo muchas cosas y muchas cosas muy difíciles que me afectaban emocionalmente, que me la pasaba con un dolor aquí atrás en mi espalda, que dormía, la típica duermo pero no descanso, y tenía eso en la piel. Entonces el doctor me explicó que llega un momento en que cuando no sabemos manejar nuestras emociones, cuando no sabemos manejar nuestro estrés, el cuerpo necesita sacar eso que estamos experimentando y de repente sucede así. Y en mi piel yo tenía una especie de resequedad aquí que me duró como 4 o 5 años sin que se me quitara. Y cada vez me ponía pues cremas y cosas así, pero no se me quitaba. Y después, con el paso del tiempo, tratando de empezar a resolver muchos asuntos, se me empezó a quitar. Y ahorita ya no lo tengo, gracias a Dios. Pero se derivó de eso. Y yo decía, ¿cómo funciona el cuerpo humano, ¿no? Que nos manda señales y nos empieza a decir, cuidado con esto, cuidado con el otro. Nosotros a veces decimos, no pasa nada, puedo manejarlo. No pasa nada, yo sí puedo. No pasa nada, yo lo puedo soportar. ¿Cómo estás? Bien, cuando no estamos bien. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y no es cierto. Y por no querer mostrarnos débiles, por no querernos mostrarnos frágiles, por decir yo puedo con esto, cuando realmente no podemos. Y aunque nuestra boca diga sí puedo, sí puedo, sí puedo, tu cuerpo empieza a decir no puedes. Entonces se empieza a manifestar de una forma física en nuestro cuerpo. Ok, la Biblia también nos habla acerca de todo esto. Proverbios capítulo 14, versículo 29 dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Un corazón alterado puede tomar muy malas decisiones. Por eso es importante que aprendamos a desarrollar la habilidad de esperar, de tolerar y de perseverar. A pesar de vivir situaciones difíciles e incómodas, a eso se le llama paciencia, a esa habilidad. La paciencia es una habilidad que tú tienes que desarrollar porque siempre la vas a necesitar. Porque todos hemos vivido y viviremos situaciones que van a requerir que nos controlemos para obtener los mejores resultados posibles. Siempre pasaremos por situaciones difíciles. A veces estamos esperando noticias porque, por ejemplo, a mí me ha tocado que te tienes que hacer un análisis y por desesperado te dan los resultados y lo primero que haces en vez de ir a un doctor y decirle, oye doctor, aquí están mis estudios, me puede decir qué tengo, te metes a Google y empiezas a buscar qué es esto y qué es esto y qué es esto. Y al rato es todo estresado y porque el internet te dice que ya te vas a morir.
Y todo por no tener la paciencia o la prudencia de decir, oye, ya me dieron mis estudios, voy a ir con un doctor, a ver qué me dice. ¿Por qué? Porque no somos tan impacientes y tan desesperados que no podemos esperar la noticia dada por parte de un especialista. A veces a las personas que tienen un negocio, esperando a ver si se cierra ese negocio, a las personas que, no sé, situaciones donde necesitamos ya conocer la respuesta y por desesperados podemos tomar decisiones incorrectas. Hay un personaje en la Biblia que pasó por una situación similar y tomó malas decisiones por impaciente. Y este es el centro de lo que te quiero explicar en esta mañana, cómo esta persona cometió un error que trascendió no solamente para él, sino para sus generaciones, y cómo nosotros no debemos caer en estos errores. Vamos a leer ahí 1 Samuel capítulo 13, del 5 al 14. Va a aparecer aquí en la pantalla. 1 Samuel capítulo 13 del 5 al 14. Y pongan mucha atención. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros. Empiecen a imaginarse la escena. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, un pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat. Pero Saúl, quien era rey de Israel en aquel entonces, permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel era el profeta el cual consultaba a Saúl. Saúl consultaba a Samuel, para que vayamos entendiendo un poquito. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmax, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho esto. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado. Y escuchen, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Quién era ese hombre que Jehová había buscado ahora? David. Ok. En el antiguo Israel era muy común y era muy esencial que los reyes consultaran a los profetas para tomar decisiones importantes, especialmente asuntos que estaban relacionados con la ley, con la guerra y con la adoración. Era como el consejero real, pues. Entonces, lo que estamos leyendo es que existe una especie de ataque o invasión contra Israel por parte de los filisteos. A Saúl se le había ordenado que se quedara en una región que era Gilgal. El profeta le dijo, quédate en Gilgal, yo voy a llegar 7 días después y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Pero Saúl lo que estaba percibiendo era que los filisteos empezaban a atacarle y a buscarle. Y él empezó a tener temor, él empezó a tener miedo, él empezó a sugestionarse por lo que sus ojos estaban viendo. Y empezó a ver cómo el pueblo estaba temeroso, dice la palabra que el pueblo estaba temeroso y que se escondía en fosas, se escondían en cuevas, se iban a otras regiones y Saúl empezó a tener miedo. El pueblo, Saúl había sido designado como rey de Israel para gobernar
y proteger al pueblo de Israel. Y el pueblo estaba temeroso, y el pueblo trataba de esconderse con Saúl. Entonces, tratemos de empezar a imaginar esa situación. Empecemos a imaginar un poquito el estrés, la ansiedad, la preocupación que empezó a experimentar Saúl. Los profetas representaban la voz de Dios en la tierra, y los reyes siempre buscaban el favor de Dios para tomar acciones importantes. Muchas, como les dije, estaban relacionadas con la guerra. De igual manera, el profeta era el guía espiritual de los reyes. No solo les daba dirección, sino también los reprendía, también los regañaba, cuando el rey se desviaba y tomaba malas decisiones. Había cierto grado de autoridad en los profetas. Normalmente los reyes los consultaban para tomar decisiones, cuando no sabían qué hacer, porque ellos querían saber qué era lo que Dios quería decirles. Ellos querían saber qué era lo que Dios, el consejo de Dios para la situación que ellos estaban viviendo. Y la única forma de poder escuchar esa voz era a través del profeta. Seguir siempre las instrucciones del profeta ayudaba a mantener el orden en el pueblo y también ayudaba a que tuvieran la bendición de Dios sobre todo el reino. Saúl cometió un error. En el versículo 13 del capítulo 13 que estamos leyendo dice: entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho esto. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Cuál fue ese mandamiento que no obedeció Saúl? Si nos vamos un poquito más atrás, en 1 Samuel 10, capítulo 10, versículo 8, fíjense lo que le dijo Samuel a Saúl: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que debes de hacer. Ahí estaba la instrucción. Ahí estaba la instrucción. No había otra cosa que hacer. Usted tiene que hacer esto y nada más. Cuando vamos al doctor y el doctor nos dice: tómate esta pastillita y no más. Pero uno dice: pero es que la vecina me dijo que me tomara este té y me dijeron que me pusiera esto y me dijeron que hiciera esto otro. Pero el doctor te dijo que nomás te tomaras esta pastillita y no más. A Saúl se le había dicho: tú lo único que tienes que hacer es llegar a Gilgal y esperar 7 días y nada más. Cuando yo llegue, dice el profeta, yo te voy a explicar, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Cuando yo llegue, ofreceremos su holocausto al Señor, buscaremos la dirección de Dios y yo te voy a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero Saúl no se pudo contener. Saúl se empezó a desesperar. Y lo que hizo Saúl es que él empezó a ver con sus ojos terrenales la situación. No pudo esperar, no pudo acatar las instrucciones del profeta y tomó la situación por su cuenta. Desobedeció una instrucción dada, mostrando así no solo desobediencia, sino también falta de fe. Los arranques emocionales y la falta de paciencia producen insensatez y necedad. ¿Alguna vez has discutido con alguien que está alterado? ¿Alguna vez? Se ríe su lema. ¿Alguna vez has querido poder llegar a un acuerdo con alguien que está alterado, que está emocionalmente así como que no escuchan? Y a veces tú quieres decirle: mira, es que te quiero explicar, la situación es así, pero están tan enfocados en el error, en la traición, en el daño, que no te van a escuchar, porque están tan alterados. Y muchas veces, incluso alterados, molestos, llenos de impaciencia, hemos dicho cosas que no queríamos decir. Hemos lastimado a personas que no queríamos lastimar. Y hay veces que las palabras no pueden ser borradas. Se siembra algo en el corazón. Entonces, cuando nos llenamos de impaciencia, podemos cometer muchos errores. Y el caso de Saúl es que Saúl había cometido un error. El profeta le dijo algo que tiene una consecuencia futuro. Dice: locamente has hecho esto, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado.
pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuándo? Para siempre. Ya no iba a haber un reino. Por una desobediencia, por un arrebato. Por eso dijo Samuel, locamente has hecho esto. Te dejaste llevar. Hay una historia que estudiamos hace unas semanas, no sé si se acuerdan. Estudiamos la historia del rey Ezequías y el profeta Isaías. Cuando el rey Ezequías había sido también invadido o había sido intentado, se había intentado invadir el pueblo de Israel por parte de los asirios. Y estaba pasando similar, exactamente lo mismo. Y el rey Ezequías también estaba estresado, estaba frustrado, había sido, incluso el rey de Asiria se burló de los israelitas, se burló del rey Ezequías, se burló del profeta. Y lo que hizo Ezequías fue completamente diferente. Dice la palabra que Ezequías oró y consultó al profeta. Y el profeta lo que le dijo fue, dice el Señor, que no va a haber ninguna flecha que va a tocar el pueblo de Israel, ni va a haber necesidad de que tú levantes tus armas contra Siria. Y esa misma noche el ángel de Jehová mató a 185,000 asirios. Y Ezequías no tuvo que hacer nada más que esperar y confiar en el Señor. Saúl no pudo hacer eso. Saúl se dejó llevar, se estresó, le ganó su impaciencia. Quiso hacer lo que no le tocaba hacer. Romanos 5, de 3 al 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dice aquí, también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se alegra en las tribulaciones? Muy poquitos nos gozamos en las tribulaciones, muy poquitos decimos, qué padre, que venga otra tribulación, aquí estoy dispuesto. No, la mayoría de nosotros decimos, no las queremos, y si las podemos evitar, mejor. Pero hay propósito en las tribulaciones que vivimos como hijos de Dios. Como hijos de Dios, hay propósito. Y el propósito es que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce esperanza. La paciencia nos ayuda a ser completos y maduros a medida que enfrentamos las dificultades con fe y confianza en Dios. Fíjense, los que ya estamos grandes, los que ya somos adultos, yo te puedo asegurar que hay situaciones que tú has vivido, que has sufrido y que has superado. Y cuando ves a alguien más joven que tú pasando por una situación, tú no te estresas por ellos. Tú dices, lo va a lograr, va a poder. Esto lo va a hacer madurar. ¿Sí o no? Lo hemos pensado. Esto es que es lo que le hace falta para madurar. Y muchas veces es porque nosotros ya lo vivimos. Nosotros ya lo pasamos, lo superamos. Pues es exactamente lo mismo que a veces Dios permite en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos falta madurar. Nos falta crecer. Nos falta tener mejor carácter. ¿Y qué padre no quisiera que sus hijos tuvieran un buen carácter? Un carácter firme para afrontar las situaciones. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar para ellos. Entonces, a veces la vida, a veces Dios, permite que pasen esas cosas. Y como padres decimos, aquí voy a estar observando, pero te voy a dejar que la pases tú solo. ¿Por qué? Porque esto te va a servir, porque esto te va a ayudar. Entonces, es lo que hace Dios. Es lo que Dios permite. Por eso dice Romanos 5, 3 al 4, nos gloriamos en las tribulaciones, porque cuando entendemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, decimos, Dios quiere hacer algo con esto. Dios me quiere enseñar algo. Precisamente, a veces como padres nosotros tratamos de alertar ciertas situaciones, pero la necedad hace oídos sordos. ¿Y qué decimos? Bueno, dejemos que se tope con pared para que aprenda. Algo va a aprender, ¿no? Y es lo que dice aquí Pablo, le está diciendo a los romanos, nos gloriamos en las tribulaciones porque estas van a producir paciencia. Estas van a producir esperanza. Santiago 1, del 2 al 5 dice, hermanos míos,
tener, fíjense, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago está diciendo, gócense cuando estén pasando por pruebas, sabiendo que vuestra prueba produce fe. La fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5, y si alguno dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios dice, yo te voy a dar todas las herramientas necesarias para que puedas afrontar la situación que estés viviendo. Permito lo que estés viviendo porque yo quiero que crezcas con tu fe, quiero que desarrolles carácter, y si te falta sabiduría para llevar esa situación a cabo, pídela que yo te la puedo dar. Pero a veces pasamos por una situación difícil que no queremos asimilar y empezamos a estresarnos, empezamos a angustiarnos, pedimos ayuda donde no debemos pedirla, pedimos consejo a quien no debemos pedirle consejo, nos dicen cosas que queremos escuchar porque a nadie le gusta que le digan la verdad. Y el verdadero amigo te va a decir la verdad. ¿Sabes qué? Yo tengo un amigo muy especial con el cual consulto a veces y él me ha dicho, aquí estás mal. Y solamente a él le cuento ciertas cosas, porque no me gusta que los demás me digan que estoy mal. Pero él sí me dice, Fer, aquí estás mal. Y lo tengo que escuchar porque sé que me dice las cosas por mi bien. Pero tenemos que aprender a entender que las tribulaciones sirven para que nosotros tengamos paciencia. Y la paciencia, mis hermanos, nos ayuda a fortalecer nuestra fe en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios porque siempre algo bueno viene a través de Él. Y tenemos que estar listos para recibirlo. Le voy a dar un ejemplo. Las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestro carácter, nos hacen más sabios, nos hacen más prudentes. A veces el Señor, antes de darnos una bendición, nos va a llevar por pruebas para hacernos maduros. Porque no te puede dar una bendición que no vas a saber manejar. ¿Sí me explico? Dios a veces no nos bendice con lo que esperamos y deseamos porque Él está buscando que nosotros seamos maduros, entendidos, que tengamos carácter, para que cuando llegue esa bendición seamos sabios para usarla, sabios para administrarla, sabios para compartirla. Pero a veces no ha pasado y no ha llegado porque todavía somos necios, porque todavía nos falta fe, porque no sabemos afrontar las situaciones, porque viene algo difícil para nuestra vida y en vez de buscar a Dios, buscamos otras cosas. Y eso demuestra falta de carácter, como hijos de Dios. Saúl perdió mucho por su falta de paciencia. Fíjense, en 1 Samuel, en el capítulo 13, del 13 al 14, dice, entonces Samuel le dijo a Saúl nuevamente, locamente has hecho esto, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué fue lo que perdió Saúl por su desobediencia? Número 1, perdió el favor divino. La desobediencia de Saúl al no esperar a Samuel y ofrecer el sacrificio por sí mismo resultó en la pérdida del favor de Dios. Debido a su impaciencia, Dios decidió que su dinastía no continuaría. Esta pérdida de favor divino fue el primer gran golpe para el reinado de Saúl. Número 2, fin de la dinastía. La impaciencia de Saúl no solo afectó su reinado, sino también condenó a su linaje. Esto significó que el hijo de Saúl, Jonatán, no heredaría el trono, rompiendo así la continuidad del linaje real. Número 3, inestabilidad en su reinado. A partir de ese momento, el reinado de Saúl se volvió cada vez más inestable.
Su relación con Dios se deterioró, lo que llevó a decisiones impulsivas e erráticas. Número 4. Declive mental y espiritual. La impaciencia y la desobediencia de Saúl marcaron el comienzo de un declive mental y espiritual. A medida que el Espíritu de Dios se apartaba de él, Saúl comenzó a experimentar tormentos espirituales, descritos en la Biblia como un espíritu maligno que lo perturbaba. Esto llevó a comportamientos cada vez más erráticos y destructivos. Fíjense todo lo que pasó por la desobediencia. Número 5. Muerte trágica. La vida de Saúl terminó en tragedia. En la batalla contra los filisteos y el monte Gilboa, Saúl, enfrentando una derrota segura y temiendo ser capturado, se suicidó. Cayendo sobre su propia espada, la muerte de Saúl y sus hijos en esta batalla marcó el fin de su linaje. Perdió mucho Saúl por desobedecer a Dios. Perdió mucho Saúl por no haber sabido esperar. Y nosotros, hermanos, podemos perder mucho por no confiar en Dios, por no confiar en la promesa, por no confiar en su palabra, por querer llevar las cosas sobre nuestras manos, por desesperados. Podemos perder mucho. Saúl perdió su reinado, perdió su linaje, se empezó a apartar de Dios, empezó a cometer muchas acciones erráticas, fue atormentado por un espíritu maligno, dice la Biblia, cometió muchos errores. Y nosotros podríamos estar pasando por lo mismo. ¿Por qué? Porque no somos pacientes, porque nos falta fe. Fíjense cómo fue que murió Saúl. En 1 Samuel 31, del 1 al 6, dice: Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, dice, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl. Y le alcanzaron los flecheros, dice, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Fíjense, esta muerte que tuvo Saúl. Saúl reinó por 42 años. Saúl fue un rey escogido por Dios, pedido por el pueblo, dedicado para gobernar y liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Y no pudo hacerlo. Él fue ungido por el profeta para ser designado rey. Había planes de Dios para Saúl, así como hay planes de Dios para tu vida. Y una desobediencia puede marcar el rumbo de tu historia para un destino que no es agradable. El fracaso de Saúl fue el resultado de sus propias decisiones y desobediencia. Aunque Dios tiene planes para cada persona, esos planes requieren cooperación, fe y obediencia. Saúl comenzó con grandes promesas, pero su falta de obediencia lo llevó a perder el favor de Dios y finalmente el reino. La impaciencia puede llevarnos al pecado. Tomar decisiones precipitadas fuera de lo que Dios estipuló. La impaciencia puede llevarnos a pecar. La impaciencia y la desesperación, como le decíamos ahorita, puede llevarte a herir a alguien. Puede llevarte a tomar decisiones que te pueden afectar en tu propio futuro. La falta de fe puede llevarte a que te alejes de Dios, porque te desesperaste, porque te ganó lo que emocionalmente estabas sintiendo. Fue lo que le pasó a Saúl.
Lo que sus ojos veían era una invasión. Pero él no pudo escuchar la voz de Dios. Él no puso atención a las instrucciones que ya le habían sido dadas, sino que focalizó su mente en la parte estresante que estaba viviendo. Le van a atacar. Y dejó de percibir lo que sucedía a su alrededor. No pudo esperar al profeta. Solamente dijo: espérame 7 días. Voy a llegar. Espérame 7 días. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor: espérame, voy a llegar? Espérame, lo voy a hacer. Espérame, voy a obrar. Espérame, te voy a sanar. Espérame, te voy a restaurar. Espérame, lo voy a hacer. Espérame. ¿Vas a aprender algo de esto? Sí, lo vas a aprender, pero espera. Decía: no, locamente has hecho esto. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la ansiedad, por nuestra impaciencia. Dios quiere siempre enseñarnos algo especial. Dios te quiere dar cosas especiales, bendiciones para bendecir a otros. Pero no puede darte algo si no estás capacitado, si no has sido enseñado. Nunca va a llegar un médico y le va a decir a un estudiante de medicina: no, espera. Es una locura. Necesitas estudiar, necesitas capacitarte, necesitas ser enseñado, necesitas ser entrenado. ¿Para qué? Para que llegue el momento de que puedas ejercer el propósito por el cual te has estado preparando. Para que puedas ejercer la bendición que Dios te está dando. Por eso, sé paciente, espera. Y el Señor dice: espera. El profeta le dijo: espera, 7 días voy a tardar y voy a llegar y vamos a ofrecer el holocausto de paz al Señor y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Y probablemente en esa ocasión el profeta le iba a decir: Saúl, ha quedado confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y lo perdió todo. Desde ese momento en que desobedeció Saúl hasta su muerte pasaron entre 15 o 20 años. 15 o 20 años de malas decisiones, 15 o 20 años de ser atormentado, 15 o 20 años de decisiones erráticas, 15 o 20 años separado de Dios, 15 o 20 años que usó Dios para preparar a David, 15 o 20 años donde el Señor estuvo capacitando a David para ser el rey. ¿Sí me explico? La impaciencia nos puede llevar al pecado. Proverbios 19, versículos dice: el alma sin ciencia, no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. No seamos desesperados. Yo esperé 25 años para dar este paso y de empezar a abrir la iglesia. Y le voy a decir algo: estaba desesperado. Todavía hace 10 años atrás, hace 5 o 7 años atrás, yo estaba desesperado. Y ahorita ver así este lugar, le voy a ser sincero, también me da impaciencia. Pero el Señor me sigue diciendo, y con su palabra me dice: espera. Si ya esperaste tantos años, espera un poco más. Te estoy capacitando, te estoy enseñando, te estoy adiestrando, estoy moldeando tu carácter. Espera. ¿Qué estás esperando tú que el Señor te dé? ¿Qué estás esperando que el Señor haga en tu vida? ¿Qué estás esperando? Esa respuesta que necesitas, esa palabra, ese milagro. Y tal vez el Señor te dice: claro que te lo quiero dar, pero quiero que aprendas algo antes de dártelo. Espera. Mientras no perdamos el enfoque en Dios,
Mientras mantengamos nuestra fe firme y enfocada en Él, en que Él nos está hablando, en que Él nos bendice, nos enfocamos tanto en nuestros problemas y en nuestras necesidades que no estamos viendo que tenemos que comer, tenemos que vestir, gracias a Dios tenemos en qué movernos, que tenemos a nuestros familiares a nuestro lado, que podemos disfrutarlos. Y estamos tan focalizados en un problema que no vemos lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en su gran gracia y misericordia por nosotros. Tenemos que aprender a ser pacientes en Él, a gozarnos en nuestras tribulaciones. Qué difícil. Qué difícil gozarte cuando se te poncha el carro. Qué difícil cuando se te acaba el gas. Qué difícil cuando te enfermas. Pero hasta el día de hoy yo te puedo decir que Dios nunca, nunca, nunca nos ha dejado. Nunca nos ha dejado. Y dice la Biblia que todo obra para bien para sus hijos. Todo obra para bien. No entiendo sus misterios, no entiendo sus caminos, no entiendo, Señor, cómo esto está obrando para mi bien, pero confío en ti. Y si tú dices que es para mi bien, vendrá la bendición. Por eso me gozo, por eso me alegro, porque estás trabajando en mi vida. Estás trabajando en mi vida. Isaías 40, versículo 31. Fíjate en esta promesa que hace el Señor. Isaías 40, versículo 31. Dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Quiénes son los que recibirán esa promesa? Los que confían en el Señor. La versión que yo tengo aquí dice, pero los que esperan en Jehová. Aprendamos a esperar en Él. Desarrollemos la habilidad de esperar, de permanecer en medio de las situaciones difíciles. Desarrollemos nuestra fe en medio de las situaciones difíciles. Ahí es donde es probada la fe. Tu fe no es probada cuando te acaban de depositar. Tu fe no es probada cuando tu refrigerador está lleno de comida. Tu fe es probada cuando no tienes que comer y solamente tienes 2 pechuguitas de pollo para comer. Y tienes que comer tú y toda tu familia. Ahí es probada la fe. Ahí es donde tú dices, Señor, pues ayúdame porque es poquito, pero que alcance para todos. Y me contaba mi esposa esa historia. Dice, yo empecé a desmenuzar esas pechuguitas. Mi mamá me dijo, pues desmenúzalas para hacerlas rendir. Y empezó. Y empezaron a pedirle a Dios, Señor. Y se empezó a hacer una montañita de pechugas de pollo que le duró 2 o 3 días. Ahí es probada la fe. La fe es probada cuando la noticia que estás esperando no es la que te dan. Ahí es cuando uno dice y volteas a ver a Dios y dices, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes qué es lo que espera de Dios? Que ya no haya necesidad de que tú tengas que pasar por algo para que tengas que hacer esto, sino que siempre estés mirando hacia Él. Tengas los bolsillos llenos y tengas toda la cena llena o no tengas nada, tú siempre así, viendo al Señor, viendo al Señor, viendo al Señor. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? ¿A dónde me quieres llevar? Y confiando, y confiando, y confiando. Así es el Señor. Así que oremos para que el Señor fortalezca nuestra fe, nos llene de su amor y que aprendamos a tener confianza en Él. Porque Dios sabe lo que está haciendo. A veces usted y yo nos desesperamos, lloramos, pataleamos, nos enojamos, hasta le reclamamos a Dios y decimos, ¿por qué permitiste que pasara esto?
¿Por qué? Porque te quiero llevar a un nivel más alto de fe. Hace pocos días yo dije, Señor, a ver, pero es que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué permites que yo me sienta así? Porque ahora quiero que tú y yo nos relacionemos más. ¿Y cuesta trabajo? Sí cuesta. Pero sí se puede. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu amor. Señor, yo te pido en este